Yo quiero, hermanos, en esta mañana, hay muchas cosas que compartir, pero quiero decirle que hay algunas que la verdad me han revolucionado, me han sacudido mi fe. Y tome su lugar. Y esto que yo quiero compartirle es algo que nosotros los ministros tenemos que tener muy en cuenta. Ahora sí me escuchan allá atrás, ¿verdad? Sí, era cositas ahí que en veces se nos escapan, pero tenemos un buen día para considerar esto, para nosotros los pastores, para aquellos que Dios está formando, aquellos que Dios está llamando, aquellos que tienen el anhelo de servirle a Dios como ministros, y también para las ovejas es importante conocer esto porque es algo para mí es sumamente importante. Estaba considerando un poquitito los tiempos en que estamos viviendo y creo que para nosotros lo más seguro es apegarnos a su palabra, siempre en el temor del Señor. Todo el asunto en la obra de Dios no depende qué tan inteligentes seamos, qué tan trabajadores seamos, sino depende, hermano, de qué tanto temor tenemos en nuestro corazón. Gracias. Qué tanto temor tenemos en nuestro corazón, porque verdaderamente si algo le podemos imitar, aunque claro, a Él le tenemos que imitar todo, pero si algo le tenemos que poner atención al Corderito Pascual, el amado Jesús, es su temor ante el Señor. Su lucha final fue que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y es que en veces no nos ponemos a pensar que hay algunas cosas que en veces surgen como un río fuerte que se desborda, y en veces nos convertimos en imitadores de ellos sin darnos cuenta en realidad que estamos pisando un terreno muy delicado. Yo quiero hablarle, hermano, cuál fue la razón por la que el querubín fue removido de su lugar. Cuando yo estaba viendo esto, el Espíritu habló a mi corazón y me hizo ver que estamos en un tiempo, escuche bien esto, de la remoción de ministerios. En un tiempo de remoción de ministerios. No importa, hermano, cuál sea el título, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, estamos en el tiempo de la remoción, gracias, siervo. Remoción de ministerios. Y si algo nosotros tenemos que ponerle atención, como decíamos anoche, es muy importante saber cuál es el camino del recorrido del Corderito Pascual, de su presentación en público, aunque desconocemos mucho de lo que sucedió en sus años antes de hacer su aparición en público. Ver del Getsemaní al Calvario, y muchas veces yo soy de los que pienso que los momentos complicados, como decíamos anoche, hay que aprovecharlos, hay que absorber todo lo rico de eso que nos deja, porque el otro extremo es hablar de todo lo material que Él nos añade, y yo creo, hermano, en la prosperidad material como efecto de una vida consagrada a Dios. Ese es el verdadero mensaje de la prosperidad, porque hay un falso mensaje que el querubín lo introdujo dentro de la iglesia de una manera tan sutil que muchos ni siquiera se dieron cuenta que en realidad era el falso mensaje de la prosperidad. Eso es como la guerra espiritual. Usted sabe que hasta aquí bajaron hasta buceando para echarle aceite a una virgen que está ahí bajo el mar, según para tomar Acapulco, y en realidad no sucedió nada, pues. No sucedió nada, y nos damos cuenta que rentaron helicópteros y derramaron aceite, agua, vino, sal, para conquistar las naciones en la supuesta guerra espiritual, cuando la Biblia nos enseña
que la verdadera guerra espiritual es doctrinal. Lo escrito está contra lo escrito está. Y eso, hermano, es algo, eso son una de las cosas que el diablo quiso usar con el Señor. Torcerle la escritura para llevarlo de una manera a desbarrancarlo cuando estaba en alto. Mi pastor decía, nadie está tan cerca de una caída como cuando está en alto, ¿verdad? Y fíjese que considerando esto, Ezequiel 28:12, yo sé que el Señor nos va a bendecir en este día, hermano. Dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el onix, el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti el día que fuiste creado y preparado. Fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta, dice, que la iniquidad se halló en ti. Y entonces le dice el verso 16, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Pecaste, yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado. Dice querubín protector de en medio de las piedras de fuego, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Señor, bendícenos con tu palabra. Amén. Usted puede buscarle errores al querubín y ahí tiene un sinfín, hermano. Pero ¿cuál fue la causa de que el Señor lo expulsó del Monte Santo? El comercio. Diga conmigo, el comercio. Comenzó a comerciar con lo santo, con lo que tenía de Dios. Comenzó a comerciar con la unción. Aquí el querubín imita los 5 mensajes principales en el Evangelio. Lo que es la cobertura, lo que es la alabanza, lo que es los dones, lo que es la santidad. Son mensajes que el querubín los imita perfectamente. Y nos damos cuenta, hermano, que nosotros estamos en un tiempo de mucha imitación. En los días antes de la venida del Señor, cuando el Señor le recriminó a los profetas que profetizaban en nombre de Baal, ni siquiera ellos sabían que profetizaban en nombre de Baal. Pero claro, nadie se dio cuenta que era en nombre de Baal, porque ellos no decían así dice Baal, ellos decían así dice el Señor. Y así dice el Señor, y el Señor me mostró, y el Señor me dijo, es algo que se escucha muy común, hermano, en estos tiempos, en donde nada lo dijo el Señor. Claro, yo no estoy diciendo que el Señor no habló o no ha hablado, pero muchas veces se usa el nombre del Señor para algo que el Señor nunca dijo. Y lo tremendo está que el fenómeno se repite, igual que en los días de los profetas. Ninguno de los profetas se daba cuenta que la inspiración venía por medio de Baal. Por eso fue que no pudieron distinguir. El pueblo no pudo distinguir, ni los mismos profetas pudieron distinguir que la inspiración venía de Baal. Y claro, el Señor manda a profetas como Jeremías, como Amós, como Ezequiel, a decirles, hey, ellos les profetizan esto, pero este es el camino. Por eso Jeremías les dice, hey, paraos en los caminos y preguntad cuál es la senda antigua. Nosotros, hermanos, estamos en un tiempo muy, muy delicado, y usted sabe, el mensaje de la prosperidad resonó con tanta fuerza y sigue resonando todavía, porque hay muchos que están parados en eso. Y la fe de Lot, usted sabe que Lot funcionó como apóstol porque tenía pastores que supervisaba, tenía pastores que cubría. Igual Abraham funcionó como apóstol también, y porque supervisaba y tenía pastores que cubría. El conflicto sucedió por medio de los pastores. Habían conflictos porque unos su mensaje era lo material y fueron poniendo sus tiendas hacia Sodoma, y otros su mensaje era eterno. El agua que yo os daré será una fuente que salta, ¿para dónde?
para vida eterna. Entonces, las promesas temporales que predicaba Lot y las promesas eternas que predicaba Abraham. Nosotros tenemos que centrar nuestro corazón en las promesas eternas, entendiendo que las promesas temporales son añadidas. Las añadidas. Yo tengo que entender que para que el Señor me prospere en todo, primeramente tengo que aplicar mi vida a la cercanía para con Dios. Pero a mí me revolucionó esto, hermano, porque ¿por qué fue que el querubín fue expulsado del Monte Santo? Por comerciar. Por comerciar, hermano, con lo que tenía de Dios. Dice, te llenaste de violencia y pecaste. Y oiga lo que dice, yo pues te he expulsado, dice, por profano, por irreverente del monte de Dios. Y le dice, y te he eliminado, querubín protector. En la versión al día, dice, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, pecaste, te expulsé del monte santo, dice, como a un objeto profano, a ti querubín protector. Oiga lo que le dice, te borré de entre las piedras de fuego. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice, te expulsé del monte de Dios, dice, con la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste, entonces, oiga lo que dice, te eché de mi presencia. O sea, se quedó sin la presencia de Dios. Dice, el ser alado que te protegía, te sacó de entre las estrellas. Esta versión, Dios habla hoy, nos deja claro que se quedó sin la presencia de Dios. ¿Por qué? Por comerciar. Se quedó sin la cobertura angelical. La versión lenguaje sencillo dice, en los muchos negocios que hacías llegaste a ser muy violento, por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. O sea, se quedó sin el auxilio angélico. La versión palabra de Dios para todos dice, todos tus negocios te llenaron de violencia y pecaste. Así que te bajé del monte de Dios, te quité de los carbones encendidos, dice ardientes. La versión moderna dice, por tanto yo te he degradado, o sea, lo bajaron de posición, echándote del monte de Dios, y te destruyó, oh querubín, dice, que cubres con tus alas, y te echó de en medio de las piedras de fuego. O sea, lo quitaron, te degradó, lo quitaron de la posición que tenía, y Dios mismo lo destruyó. Dios mismo, hermano, lo echó de su presencia. La otra versión que dice, por eso yo te expulso como algo profanado lejos de la montaña de Dios. Te hago desaparecer, dice, querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Y esto hace, hermano, que denominaciones, ministerios, iglesias desaparezcan por el comercio. Y la versión Serafín Ausejo, que es la última que le voy a decir, dice, por causa de tu gran comercio, dice, llenaste tu interior de violencia y pecaste. Te arrojé entonces de la montaña de Dios, y dice, y te arranqué. O sea, fue arrancado de raíz. Querubín protector de entre las piedras de fuego. Arrancar, hermano, repito, implica de raíz. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es, yo creo que en la obra de Dios nosotros estamos en cierta medida obligados a enseñar el deseo del corazón de Dios. Pero estamos en cierta medida también obligados a enseñarle al pueblo lo que corresponde a diezmos y ofrendas. Eso es todo. Diezmos y ofrendas. Si quizás se presenta alguna situación, alguna emergencia por algo que se necesite y en realidad no se ajusta, entonces yo pienso que Dios permite, pues diríamos, una ofrenda especial, ¿verdad? Ese no estaba en el mensaje, ¿verdad? El sonido. Una ofrenda especial. Pero estamos en tiempos, hermano, en donde el camino de Balaam vuelve a cobrar fuerza, en donde lo que le interesa muchas veces a algunos, esperemos que aquí no haya ninguno, es en realidad lo material. Y yo creo que nosotros tenemos la bendición que muchas veces Dios nos pasa por situaciones materiales bastante difíciles, y es bueno porque eso
nos arranca que nosotros pongamos nuestros ojos en lo material. Pero tenemos que tener cuidado si cuando estamos pasando por una situación material de enfatizar en diezmos y ofrendas. Es muy raro que yo hable de diezmos y ofrendas en la congregación. Creo que lo hago, tiene que ser por impulso del Espíritu, tiene que ser por habilitación de Dios, enseñarle al pueblo que también hay que honrar a Dios. Los diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos ordena en su palabra. Pero lamentablemente nos damos cuenta que el falso mensaje de la prosperidad enriqueció a muchos ministros. Los enriqueció de una manera, hermano, donde el Señor me indica que aquí hay 10 de a 1000, hay 15 de a 500, y ahí se van, hermano, hasta que llegan al último. Y me ha tocado estar en lugares, hermano, así donde uno dice, ya van a comenzar, y sí, en menos de media hora recogen de aquel lado miles, hermano, miles. Y entonces nos damos cuenta que estamos en un tiempo tan delicado, pero a mí me llama la atención, hermano, que viene el Señor y mientras estuvo enseñándole al querubín y lo dejó fluir, llega un momento en donde comenzó a comerciar. Y cuando comienza a comerciar, pues prácticamente, como decimos muchos, fue la cherry del pastel, pues. Llegó a un lugar en donde no tenía que haberse metido. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da es gratis. Es gratis, hermano. Y gratis en el sentido de que no le pone precio porque no lo podríamos pagar. No podríamos pagar, como dice aquel canto, un minuto de su presencia. No podríamos pagar, hermano, ni siquiera una sola gota de su sangre. No podríamos. Lo que el Señor nos dice que le enseñemos al pueblo, porque muchos tienen la mentalidad y dicen, bueno, yo doy mi diezmo, pero en realidad no es que tú le estés dando el diezmo al Señor, sino Él te está dando el 90% a ti, el 90%. Porque de Él es la tierra, su plenitud, el oro y la plata, todo es de Él. David decía, ¿quién soy yo y quién es tu pueblo para que de lo tuyo te demos? Entonces nosotros tenemos que entender que no es que nosotros le demos al Señor, Él nos da a nosotros y nos da la oportunidad de nosotros poder sembrar para poder cosechar. A mí me llamó la atención, quizá usted ya me escuchó decir esto, cuando el Señor me dijo, ¿tú sabías que Adán diezmaba? Dije yo, ¿diezmaba Adán? ¿Qué diezmaba Adán? Pasaron años, hermano, 7 años. Lo busqué, no lo encontré. 7 años para poder darme cuenta que lo que Adán diezmaba era semilla. Porque hay un pasaje en Levíticos que dice, y diezmarás fielmente el 10% de tu semilla. Entonces me di cuenta que lo que Adán diezmaba era semilla. ¿En dónde lo sembraba? En su huerto. O sea, lo hacía para él mismo. Eso es algo que tenemos que entender, y el tema no es el diezmo, pero yo quiero introducirme en esto, hermano, porque ¿por qué fue que el Señor arrancó al querubín del Monte Santo? Por comerciar, hermano. Y entonces, de pronto, al estar considerando esto, el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, no piensen que ustedes son la excepción. No piensen que ustedes son la excepción. Si Dios arrancó al querubín, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nosotros, los ministros, si nosotros comenzamos a comerciar con el pueblo, qué nos hace pensar que nosotros somos intocables? No, hermano. ¿Sabe que a mí lo que me revolucionó es que el Señor me dijo que hay muchos ministros que siguen predicando, pero ya fueron removidos, ya la protección angélica se les quitó, ya su presencia se alejó. Siguen predicando y tienen gente, pero su centro, su mensaje central es prosperidad, es la fe de Lot. Y yo soy un fiel creyente de la prosperidad, pero como efecto de una vida consagrada a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que si vamos nosotros a tocar el tema de diezmos,
y ofrendas tiene que ser por impulso e inspiración del Espíritu, porque eso nos protege. Dígale a su hermano, escucha esto, dile. Eso nos protege. Nos protege. Y si hay un pueblo que no, quizá tienes un pueblo que no está acostumbrado, Dios les va a enseñar. Pero si tienes, hermano, un pueblo que está carente de hacerlo, Dios le va a enseñar, hermano. Y si no tiene lo suficiente, pues trabaja. Trabaja. ¿Cuál es el problema? ¿Es, hermano, humillante trabajar? No, mi pastor decía, es dignificante. Sí, amén, amén. Llegará el momento en que Dios quizá te saque del trabajo y vas a estar a tiempo completo, hermano. Gracias a Dios por ellos, ese es el deseo del Señor. Pero no consideres que es humillante trabajar, ¿verdad? Ni siquiera le comentes al pueblo que yo trabajo y... No, tú trabajas y cállate la boca, ¿verdad? Porque lo que a mí me revolucionó, hermano, que el Espíritu me dijo, si el Señor, hermano, arrancó al querubín, ¿quiénes somos nosotros para pensar que somos intocables? Pero ¿cuál fue el error del querubín? Comerciar con las ovejas. Ese fue, hermano, el gran error de este ser alado, como le llama la Escritura. Mire, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿por qué fue removido Saúl de ser rey? ¿Por qué? Por dejar vivo a Agag. Agag es la avaricia. Por dejar vivo a Agag. Por eso lo removieron de ser rey. Lea la historia, por favor. ¿Estaba bien Saúl? Sí. ¿Por qué lo removieron? Usted lee la historia de Saúl, comenzó sencillo, humilde. Pero claro, llegó al reinado. Por eso, hermano, es que nosotros, entre más Dios nos usa, tenemos que tener más vida de Dios. Si es que en realidad lo que tenemos es vida de Dios. Porque si es conocimiento, hermano, es muy peligroso. Nosotros tenemos que entender que el mensaje primordial para nosotros como su pueblo, como mencionábamos, hermano, es que nos parezcamos cada día más al Señor. No es que manejemos un buen carro, tengamos una buena casa, tengamos el último celular que apareció, una pantalla plana de tantas pulgadas en la casa. No, lo que Dios quiere es que nosotros le transmitamos al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Saúl no destruyó las cosas materiales. ¿Qué es lo que Dios nos lleva a nosotros, hermano? Es arrancarle al pueblo las cosas materiales. ¿Por qué el Señor llevó a Israel por el desierto? Para arrancarle las cosas materiales. Y es que no nos damos cuenta, hermano, que Saúl fue removido de ser rey por dejar vivo a Agag, que es la avaricia. A Giezi se le pegó la lepra de Naamán por las cosas materiales. Sabe que Naamán ya se iba y él corre detrás. Y Eliseo le dijo, ¿y dónde andabas? Y claro, el Señor le reveló a Eliseo que Giezi, iba detrás de Naamán a mentirle a Naamán que habían quienes necesitaban de mudas de ropa y ahí le pidió, hermano, a mentirle, porque muchas veces, hermano, se usa la mentira. El Señor me dice, el Señor me muestra. Estuvo, hermano, una vez allá en San Diego, un hombre de Dios que para mí me bendijo mucho, Marcos Barrientos. Va a estar Marcos, vamos. Entonces fuimos, hermano, con mis suegros, mi esposa. Y yo dije, esto va a ser un concierto precioso, pero era un aniversario, 17 años cumplía la iglesia ahí. Y yo dije, cuando dijeron, pues Marcos Barrientos, será una bendición, pues. Pero no resulta que todo se centró, hermano, en que pasa alguien y dice, bueno, la iglesia está cumpliendo 17 años de aniversario. Y el Señor me ha mostrado que, pues, aquí hay 17 de a 1000. En menos de un minuto se pararon más de 17, hermano, de a 1000. Me muestra que hay 17 de 500, hermano. En menos de media hora, quién sabe ni cuánto se colectó ahí, hermano. Yo nomás me volteé a ver con mi suegro, hermano, y decía, Dios mío, qué triste está esto, pues, ¿verdad? Qué triste está esto, hermano, porque a la luz de esto,
Yo insisto en esto porque quiero que nos quede bien claro por qué fue removido, por qué fue arrancado, por qué se quedó sin la presencia el querubín, por qué lo echaron del monte santo. Imita la alabanza, imita los dones, imita las coberturas, imita el mensaje de la santidad, imita la santidad porque dentro de sus vestiduras estaba un metal que es el oro, representa la santidad. Son los 5 mensajes que imita, hermano. Y Jesse se le pega la lepra. Lo asombroso de esto, ¿por qué le digo que ahora el querubín imita el mensaje de la prosperidad, la santidad, la alabanza, las coberturas? ¿Por qué las imita? Porque se quedó sin lo genuino, pero como la sabe manejar, solamente le quedó la imitación de lo genuino. Una de las cosas, hermano, que yo vi cuando estaba desarrollando ese tema, hay muchos, hermanos, que se centran en la prosperidad. Se centran en la prosperidad. Que lo único que les interesa es la lana del pueblo. Pero es asombroso, siguen predicando, pero todo es imitación. Todo lo que se mueve ahí es imitación. De los dones, de la alabanza, de la presencia, de la santidad. Todo, hermano, es imitación. Nada, me dijo el Señor, es genuino. ¿Estamos de acuerdo? Yo cuando vi esto, hermano, yo dije, Dios mío, es que si nosotros vamos a tocar el tema material, tiene que ser por impulso del Espíritu. No porque estás pasando necesidades vas a agarrar el tema de lo material. Porque entonces estás manejando la Escritura y en vez de ministro te conviertes en brujo, porque la manipulación es brujería. El ministro puede manipular la Biblia a su antojo, pero no puede manipular al Espíritu. Es imposible. Y nosotros tenemos que depender de la inspiración del Espíritu, de que Él nos mueva si vamos a tocar el tema material. Si no, mejor no hablar, pues. Porque yo dije, no, yo tengo que compartir esto con los pastores. Yo no creo, mire, si aquí hubiera algún ministro que está en el ministerio por lo material, está en un terreno delicado, hermano. Está en un terreno delicado. Porque es mejor ser oveja, ¿verdad? A estar predicando para vivir, para comer. Esto para mí, hermano, es tan importante, porque la pregunta, ¿por qué es tan severo Dios con los comerciantes? Porque su influencia son las tinieblas. Y el diablo lo sabe. ¿Acaso no quiso hacer lo mismo con el Señor Jesús? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré con lo material. Y yo quiero insistir en esto y perdóneme, hermano, porque repito, si nosotros vamos a tocar el tema de ofrendas y diezmos, tiene que ser por impulso y por inspiración del Espíritu. Porque de esa manera te proteges. Que lo estás haciendo para bendición del pueblo, pero no lo estás haciendo porque hay una necesidad en tu vida. Búsquele errores al querubín, tiene un montón. Pero ¿cuándo fue que llenó, hermano, la medida? Cuando comenzó a comerciar. Es cuando el Señor dijo, todo te lo puedo permitir, tus rajaduras, tus errores, tus faltas, todo. Porque tenemos rajaduras. Los ministros tenemos rajaduras. Tenemos áreas que corregir. Tenemos áreas, no somos ángeles que entramos volando por la puerta, no. No, decía mi pastor, mientras corra sangre por nuestras venas, tenemos que batallar contra esta alma ingrata, hermano. Pero ¿qué fue lo que llenó la medida cuando comenzó a comerciar? El Señor se lo dice claro, yo pues te he expulsado por profano, por la abundancia de tu comercio. El diablo lo sabe. Y por eso el falso mensaje de la prosperidad, hermano. Entonces empezó a hablar tanto y tanto y tanto de dinero. Ezequiel 13:19 dice, me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir. Oiga lo que dice, mintiendo a mi pueblo
que escucha la mentira. ¿Cómo profanaban al Señor delante del pueblo cuando les decía es que el Señor me habló y me dijo que hay que recoger una ofrenda especial? Cuando el Señor dice que aquí hay 20 de a 500. Hermano, mire, en veces me invitan a predicar y le digo, no hombre, si yo quisiera recoger dinero, la oveja es mansa por naturaleza. Y lo tremendo está que todo le cree a los hombres que hablan ahí de frente, hermano. Todo le creen, hermano, todo. Ellos muchos piensan que sí es Dios hablando, así pensaba el pueblo en los días de los profetas. Oh, es que el Señor dijo, pero si hubieran dicho así dice Baal, nadie les cree. Pero como usaban el nombre del Señor, decían, es Dios. Ni los profetas sabían que hablaban en nombre de Baal. De pronto sentían en la palabra la inspiración y ni siquiera ellos se daban cuenta que hablaban en nombre de Baal. El pueblo, hermano, tiene que despertar también para que no le den gato por liebre. Dice, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Entonces yo le pregunto a usted, ¿quién es la fuente de la mentira? El diablo. ¿Quién los inspiraba a hablar de lo material? El diablo. Atacaban a los que no daban, hermano, y dejaban con vida a los que daban, pero vivían una vida terrible delante de Dios. Por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vidas como aves, dice, las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. La versión lenguaje sencillo dice, por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías. En otras palabras, a la luz de estos pasajes, el ministro se convierte en brujo cuando manipula la escritura para sacarle dinero al pueblo. Dile a tu hermano, ¿entiendes esto? Estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros, dice esta versión. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. ¿Por qué entonces es que Dios es tan severo con los comerciantes del evangelio? Pero lo tremendo está, hermano, que siguen predicando y tienen gente, hermano. Y usted los ve que prosperan materialmente, tienen gente, pero se quedan sin lo genuino, Todo es imitación, hermano. La santidad es imitación, empieza la infiltración en la alabanza, los dones, así dice el Señor, todo es imitación, cobertura es imitación, hermano. Y nos damos cuenta que en realidad si Dios, hermano, no se la pensó cuando llegó al colmo lo que el querubín hacía, pues honestamente, delante de Dios, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que nosotros somos intocables? ¿Sí me explico? Nosotros no tenemos una corona diferente de la del querubín, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas materiales. Tenemos que entender, y esto es todavía más fuerte, hermano, que hay mucho comerciante que va camino a la destrucción eterna. El Señor arrancó al querubín, lo dejó sin su presencia, lo dejó sin la cobertura angelical que tenía, porque comenzó a comerciar. Y preguntémonos si el querubín ahora lo vamos a encontrar en el cielo. No, hermano, no, es parte del reino de las tinieblas, estoy hablando del querubín caído. Segunda de Pedro 2:3, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Ya nos damos cuenta si son palabras falsas, es porque la inspiración es las tinieblas. Si en los días de Ezequiel usaban la mentira para despojar al pueblo, es porque su influencia era las tinieblas. Dice
En su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. Yo oigo lo que dice, ni su perdición dormida. La versión latinoamericana, edición 95, dice, los inspirará el amor al dinero. Yo le pregunto a usted, ¿es malo el dinero? No, lo que es malo es el amor al dinero. Dice, los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. El engaño, su fuente, es las tinieblas. Pero ya fue dictada su condenación y su destrucción es inminente. Pero tremendo, hermano, y duele decir esto, pero son predicadores que tienen gente, tienen pueblo, tienen alabanza, pero todo su mensaje es lo material. Siguieron el camino de Balaam, en donde el único interés es la recompensa material. Hubo un hombre una vez que me dijo, pastor, ya tenía comenzaba yo de pastor, tenía sus 55 años, se me acercó a mí y me dijo, pastor, dice, yo quiero enrolarme en los obreros porque la verdad yo sí quiero ser pastor. Yo le dije, no, pues excelente, si ya Dios te puso el sentir adelante. Pero me dice, lo que pasa es que veo que los pastores tienen todo, dice. Tienen todo y yo ya tengo 55 años, nunca he hecho nada, no tengo nada ni dónde caerme muerto, dice, y de pastor yo sé que me va a ir bien. Casi lo agarro a patadas, hermano. Casi. Gracias a Dios que con lo que le dije jamás se enroló en los obreros, hermano, porque hubiera orado para que el Señor nunca los levantara. Hermano, yo me doy cuenta por qué fue tan severo el Señor con el querubín. Porque su influencia fue el diablo. ¿Por qué fue que el Señor mató a Ananías y Zafira? ¿Por el dinero? ¿Porque no se lo dieron a los apóstoles en ese tiempo? Porque se dejaron embarazar de Satanás. ¿Por qué dejaste que Satanás te embarazara? En otras palabras, le creyeron más a Satanás, honraron más a Satanás que a Dios. ¿Por qué? Por lo material. O sea que cuando el ministro se centra en el mensaje material, hermano, usted tiene que hacer un alto. Si se va a tocar ese tema, tiene que ser, hermano, por inspiración del Espíritu, no por una necesidad. Es mejor, es preferible trabajar. Dice esta versión, los inspirará el amor al dinero, se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Dice, pero ya fue dictada su condenación y su destrucción, dice Pedro, es inminente. La versión lenguaje sencillo dice, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñándoles mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Eso es como enseñarle al pueblo que su prosperidad viene de que diezme. No, el diezmo no es para que el creyente prospere, sino para que aprenda a honrar a Dios. Es como una muestra de temor a Dios. Nunca la prosperidad, dice la Biblia, viene por diezmar. No, viene por obedecer a Dios. Y dentro de la obediencia va eso también, pues. Pero repito, insisto, tiene que ser por inspiración divina, hermano, porque si no se usa el engaño, la falsedad, la mentira. Y lo más tremendo, y vuelvo a insistir en esto, es que los profetas, ni siquiera ellos mismos se daban cuenta que su inspiración venía de Baal. Hermano, la versión castellana dice, bueno, terminamos con esta versión, dice, lo ganarán enseñándoles mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. La versión castellana dice, tales maestros cegados por la codicia pronunciarán discursos engañosos y en su afán desmedido por conseguir dinero os utilizarán a vosotros como objetos de negocio, pero ya hace tiempo que Dios dictó sentencia contra ellos y no se demorará mucho la hora de su castigo. La versión Eunsa dice, movidos por la codicia, traficarán con vosotros mediante palabras engañosas, pero su condenación, anunciada ya desde tiempo antiguo, permanece en vigor y su ruina está al acecho. Y la última versión, la Nácar Colunga, llevados de la avaricia harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas,
pero su condenación ya antigua no tardará, su ruina no se retrasará. ¿A qué ruina se refiere? Condenación eterna, hermano. Y es que resuenan las palabras, si el Señor, hermano, no se tentó el alma, por usar esa frase de mi abuela, para arrancar al querubín, ¿qué corona tenemos nosotros? ¿O pensamos porque predicamos, ya la tenemos hecha? No, hermano, no. Entonces nosotros tenemos que quitar nuestra mirada de las cosas materiales. Enseñarle al pueblo a proyectarlos a las promesas eternas. Que el pueblo pueda ser liberado, conocer la verdad y la verdad os hará libre, de seguir pensando que ellos le dan el 10% a Dios. Es Dios quien le da el 90%. De seguir pensando que la prosperidad para ellos va a venir de diezmar. Viene por la obediencia. Eso es como decir, la mayor arma que la iglesia tiene contra el diablo es la oración. Eso no es cierto. La mayor arma que la iglesia tiene contra el diablo es la obediencia. Porque oración sin obediencia no tiene poder. No tiene poder, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, entender. Y es triste, hermano, porque todavía se escucha la insistencia, la persistencia y la terquedad del mensaje de la prosperidad. Juan se lo dejó claro a Gayo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, de adentro hacia afuera. Lo último que le dieron al hijo pródigo fue el becerro engordado. ¿Como efecto de qué? Lo bañaron, lo vistieron, le dieron anillo, le pusieron sandalias del evangelio. Cuando se sentó a la mesa, yo por lo regular donde me quito los zapatos es cuando voy a comer. Pero a él se los pusieron para que comiera, las sandalias del evangelio. Y por último le mataron el becerro engordado. Entonces nosotros no tenemos que insistir en lo material al pueblo, sencillamente enseñarles que obedezcan a Dios y todo lo demás llega por añadidura. Yo estoy, hermano, estoy metido con un verso, por ejemplo, en Deuteronomio dice, y estas bendiciones te seguirán. Entonces no tienes que buscar las bendiciones, lo que tienes que buscarlo es a Él, y las bendiciones llegan solas, te tocan a tu puerta. No tienes que preocuparte de buscar las bendiciones, llegan solas. En veces ni las piden, ellas te buscan. Dile que tienes a la par, ¿escuchas esto? Ellas te buscan. Tú solo obedeces. Hermano, si usted predica por comer, usted está en una posición muy delicada, hermano. Muy delicada, muy delicada. ¿Por qué? Porque si Dios, hermano, arrancó al querubín, pensamos que nosotros, hermano, somos intocables. No, hermano amado. Movidos por la codicia, traficarán. Estamos como en los días de Sodoma, tiempos de la reestructuración de la Babilonia. Y aquí nos habla de Lot, Génesis 13:10, vio todo el valle del Jordán bien regado por todas partes. Eso fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Y si los días del Señor es como los días de Sodoma, hermano, una de las cosas que se ve ahora es todavía, después del coronavirus, imagínense, pastores con la visión de Lot. Dice, lea la escritura, dice que en los días de Lot el espíritu cananeo habitaba entre ellos. Los cananeos habitaban entre ellos. ¿Cuáles eran las características? Los cananeos, se puede leerlo, se distinguían por su comercio, tráfico de toda clase de mercancía. Y Babilonia dice que incluso trafica con almas humanas. Entonces, hermano, las almas no valen dinero. Las almas valen la sangre de Cristo. Amén. Pablo lo dijo cuando iba a subir a Jerusalén: subo a Jerusalén sin saber lo que ya me acontecerá, salvo que el Espíritu me dice que me esperan cadenas y aflicciones, pero en poco estimo mi vida con tal de terminar mi carrera, es una cosa, y el ministerio. Con gozo, dice Pablo,
Pero sé que de entre vosotros, estaba hablándole a pastores, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No, hermano, mira, el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros. Y si nosotros nos desprendemos de Dios, somos presa fácil del diablo. Y vamos a hablar, mira un predicador que yo dije, yo no creo que Dios no lo pueda hacer, ¿verdad? Pero él dijo, Dios me indicó que edificara, no sé si alguno lo ha visto, una bodega grande. Porque ahí iba yo a estacionar todos los autos que el Señor me iba a dar y me los mencionó, Mercedes, Rolls Royce, Bentley, Alfa Romeos. Y yo dije, yo creo que Dios puede dar eso y mucho más. Pero mire, distinga usted a un predicador de la prosperidad, va a hablar, su tema va a ser siempre lo material, siempre lo material. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que algunos de ellos, como Balaán, tienen cielos abiertos, ojos abiertos, oídos abiertos, pero siempre su mensaje termina con lo material. Hay que honrar la unción. Estamos como en los días del Señor. Estamos como en los días de la primera venida del Señor Jesús. Comerciaban con ovejas, con bueyes, con palomas, el Espíritu Santo. Y todo su mensaje era material. Yo creo, hermano, con todo el temor de Dios lo digo, yo creo que se puede motivar al pueblo para hacer talento, para sacar fondos si es que la situación es complicada. Pero me tocó ir a una iglesia, hermano, que me dio tristeza verlo dentro del templo, todo lo que era la parte de atrás. Allá vendían sombreros, zapatos, vestidos, Biblias. Yo dije, Dios mío, la gente sale y compra, pues ellos inocentes compran. Cooperar con el ministerio. Pero ¿qué no sería mejor que esas ovejitas que los tienen cocinando allá, estuvieran sentados ahí en la iglesia escuchando el mensaje? ¿Usted qué dice? Dile a los hermanos, ¿tú qué dices? Yo creo que se puede hacer actividades especiales, hermano, y hay que poner a trabajar al pueblo. El pueblo es dadivoso, el pueblo se desprende, el pueblo coopera, hermano. Hay que tener cuidado, es una frontera muy fina, hermano, entre el amor y el dinero. Eso lo sabemos, hermano, por todo el historial del ser humano. ¿Cuántas mujeres no se casan por dinero? No por amor, por dinero. El diablo lo sabe. La iglesia es una entidad femenina, espiritualmente hablando, se va a casar con el rey. Y la gente habla, hermano, los predicadores de la prosperidad hablan tanto de lo que tienen, de lo que comen, de lo que visten, del carro que manejan. Y yo no soy en contra de manejar un buen auto. El obrero es digno de su jornal. Pero muchas veces es el tema principal, el dinero. El espíritu cananeo estaba en los días de Lot. Y estamos en la reestructuración de la Babilonia. Oseas 12:7 habla de los mercaderes, dice en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán iniquidad alguna que sea pecado. Eso es lo que dice Juan en Apocalipsis. Soy rico, me he enriquecido, la Odisea, no tengo necesidad de nada. Y era un pueblo, dice, y eres un ciego, cuiteado. Y luego todavía le dice, miserable, ciego y desnudo. ¿Por qué ciego y desnudo? No tenía visión, le quitaron la cobertura, estaba desnudo. Los predicadores de la prosperidad se quedan sin la cobertura angelical, hermano. Se quedan sin la presencia, se quedan con la imitación. Yo dije, no, yo tengo que hablar esto con los pastores, aunque algunos los conozco, hermano. Pero hay que tener cuidado con el mensaje de la prosperidad. Yo creo en una prosperidad que viene de Dios, como efecto de buscar a Dios con todo el corazón.
Pero si tú, oveja, estás en una iglesia donde insisten tanto en lo material, empaca tu Biblia y corre de ahí. Estás en el lugar equivocado, estás en donde predica un comerciante. Y lo único que le interesa es tu dinero, tus billetes, tus moneditas. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener mucho cuidado, porque si el querubín, Dios lo arrancó, lo que a mí me dio mucho pesar, hermano, mucho pesar al desarrollar este tema, es que Pedro lo deja claro y dice que su perdición no está dormida. Hablar de todo lo que Dios nos da, insistir tanto en eso, cerrar los ojos aquí y abrirlos del otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué es que fue tan severo el Señor? Porque la inspiración del falso mensaje de la prosperidad viene del diablo. Viene del diablo. Si fue capaz de matar a Ananías y a Zafira por honrar más a Satanás que a Dios, si arrancó al querubín, lo dejó sin su presencia, lo dejó desnudo, ciego y desnudo exactamente, ¿con qué se quedó el querubín? Con la imitación. Y nosotros, amados siervos, para terminar con esto, no queremos la imitación, ¿verdad que no? Queremos lo genuino. Queremos lo genuino. Y si vamos a hablar de lo material, asegúrate que sea por inspiración divina, por impulso del Espíritu. Porque de esa manera te proteges y que en tu corazón sabes que en el momento que hablas del tema material es para bendición del pueblo, no porque tú tengas una necesidad. Los pastores pasamos muchas necesidades en el principio del ministerio y es bueno. Es bueno porque el Señor quiere arrancarnos lo material. Estamos en tiempos en que muchos predican por porfía, eso lo dijo Pablo, o sea, por lo material. Y es que, termino con esto, vente Marisol, termino con esto, la inspiración, hermano, venía de las tinieblas. ¿Quién inspiraba a Balaam? Balaam comenzó bien, comenzó como profeta, terminó como adivino, como brujo. Hay ministros que comienzan bien, terminan como brujos, manipulando la escritura para manejar al pueblo y despojarlo de las cosas materiales. Y eso, amados hermanos, no puede ser así. Preferimos mejor trabajar. Preferimos, diga conmigo, yo prefiero trabajar. Sí, llegas y enseñas al pueblo si Dios te mueve, pero sabes que es por beneficio del pueblo. Y si tú como oveja, por eso le decía en un principio, es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que el pueblo entienda esto. Hermano, poder escuchar ministros que insisten tanto en lo material y que ni siquiera entiendan que algunos de ellos ya fueron removidos de ser ministros, ya los quitaron de la posición que tenían. Amados siervos, les quedó el nombre, y esto es con todo temor, les quedó el nombre, pero se fue la inspiración, se fue la revelación, todo es imitación, y todo lo que se mueve ahí es el tema del dinero. Y no podemos desechar que en la obra de Dios lo material juega un papel, pero no el más importante. Yo quiero que tú cierres tus ojitos ahí sentado como estás. Una reflexión, una meditación, y decirle, Señor, arráncame lo material.
El pueblo de Dios vale la sangre de Cristo. Él no la compró con oro o con plata o cosas semejantes. ¿Por qué el Padre Celestial es tan severo? Porque con el falso mensaje de la prosperidad se honra más al diablo que a Dios. Exactamente lo que sucedió con Ananías y Zafira. Oh Padre bueno, auxílianos. Descienda tu espíritu y nos inspire y nos habilite cuando se tenga que tocar ese tema. Gracias, eterno Dios, por enviar tu palabra. Y si hay pastores que trabajan, es dignificante trabajar. Eso lo entendió Pablo. ¿Sabes por qué Pablo no recibía diezmos? Es que no crea que las cosas quedaron solamente por quedar. Él prefería trabajar para no darle una oportunidad al enemigo. Dios eterno, gracias. Gracias, gracias. Gracias, eterno Dios. Me dijo el Señor, ya muchos fueron removidos. Siguen predicando. Siguen predicando. Tienen gente, pero todo es imitación. Aleluya. Aleluya. Al Señor. Aleluya. 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 Al Señor. Padre, gracias. Gracias. Son temas para reflexionar, para escudriñarnos allá en lo profundo de nuestro ser. Y si algún día Dios te saca de trabajar y te provee todo, tienes que tener todavía más cuidado. Más cuidado. ¿Por qué? Porque a veces es tanta la abundancia que muchas veces se puede gastar hasta en lo que no se debe de gastar. Lujos innecesarios. Oh, hermano amado, estamos en una posición muy honrosa, pero muy delicada, muy delicada. Y lo único que nos va a mantener en la senda correcta es seguir los pasos de nuestro Maestro, el amado Jesús. Gracias, oh Dios. Ahí donde estás, dile, Señor, líbrame, guárdame, ayúdame, perdóname, auxíliame, límpiame. En veces hay necesidades materiales.
¿Qué le cuesta a Dios prosperarte de la noche a la mañana? ¿Pero por qué te permite pasar por necesidades materiales? Porque te está arrancando lo material, para que no pongas tu corazón en ello. Eso es una bendición de Dios. Nunca le digas al pueblo, tú no prosperas porque no diezmas. No, es parte, pero no es lo primordial para la prosperidad. Aleluya. 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 Al Señor. 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 Padre, gracias. Gracias, gracias. ¿Quiere darle una ofrenda de palmas al Señor?